Hola, soy María. Y yo, Marta. Y bienvenidas al podcast Solo me pasa a mí. Bueno, María, aquí estamos, ¿no? Ya estamos aquí, por fin. Nos ha costado colocarnos, ¿eh? Nos ha costado ver cómo hacíamos todo lo que teníamos en nuestra cabeza. Y todavía no tenemos claro si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Bueno, no lo tenemos nada claro, pero vamos a ir tirando para adelante y ahora empezaremos a explicar un poco, bueno, no sé, vamos a explicar un poco de dónde viene esta idea, ¿verdad? Exacto. También Eh, iremos mejorando, ¿no? Con el paso de los episodios. O eso quiero pensar. sí, por favor, darnos un poco de margen, porque de verdad que no sé cuánto, no sé ni qué hora es, pero yo creo que hemos estado más de una hora solo para colocar la grabación, el audio, el micro. Pero bueno, ya estamos aquí, Ujú. ¿verdad? Nuestro Y, primer episodio de nuestro nuestro podcast. podcast. Y lo que queremos empezar contando, ¿no? También es un poco por qué decidimos hacer este podcast y qué se van a encontrar. Vale, ¿quién empieza? Venga, yo creo que lo primero que tendríamos que mencionar, ¿no? Es o la visión que tiene la gente de las psicólogas. Vale, sí. Una de las cosas que nosotras veíamos, ¿no? Y vemos en terapia al final es que a veces los pacientes, bueno, y en general la gente, tienen a los psicólogos y a las psicólogas como muy idealizados, ¿no? Como que aquello que predicamos, nosotros estamos como en otro nivel de aprendizaje y ya lo sabemos todo. De hecho, es como que parece que no podemos, ¿no? Subir el volumen. Ayer me pasó una cosa que justo cuando me pasó dije, mira, menos mal que mañana tenemos el episodio este del podcast porque, bueno, está aquí en el piso el novio de mi compañera de piso. Ujú. Y yo no lo conocí ayer por primera vez. Y este chico me sigue en Instagram. Y nada, yo salí, estaba haciendo el TFM. Y yo salí con la cabeza hasta arriba, iba a hacerme un café, iba a merendar, no sé qué iba a hacer. Y salí a saludarlo. Y no sé qué comentario hice, fue algo como, jolín, estoy hasta arriba del TFM, puto TFM, a ver si acabo ya, ¿no? Y el chico me miró, se quedó así y me dice, madre mía, llevo una pecha de días viéndote en Instagram, no te imaginaba así. Ya. Y yo me quedé que digo, jolín, me dio para reflexionar, ¿no? Dije, hombre, a ver, es que en Instagram soy más correcta, ¿no? Siendo psicóloga intento ser más correcta, pero en mi vida real, ay, TFM, no pasa nada, maravilloso, todo, genial, ¿no? Pues no, claro que no. O sea, al final nosotras pues explicamos técnicas de asertividad, explicamos maneras de gestionar los problemas, pero eso no quiere decir que lo hagamos así todo el rato, ni mucho menos. Y bueno, a todo esto, explicar que Mariach tiene un Instagram maravilloso de psicología. Yo tengo uno también, pero no publico mucho, pero María sí que se lo toma a tope. Entonces, vamos, tenéis que seguirla en el caso de que no. De todas formas, los dejaremos escritos en algún sitio, no sabemos, en la descripción de algún sitio, pero por si acaso, el mío es @mredondopsicología y el tuyo. El mío es @psicología, ¿no? _, MRPZ. ¿No? Psicología, ¿no? No sé, creo que pone eso. Psicología _MRPZ. Es un poco complicado, lo sé, pero bueno, ya está. Así estamos. Muy bien. Bueno, hemos hecho bien, ¿no? Hemos dicho nuestras redes, eso es como un check, ¿no? Supongo del primer episodio. Hemos explicado un poco este tema de que sentimos que las psicólogas a veces están como súper idealizadas y realmente no somos así. O sea, nosotras tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Me decías tú el otro día, preparando un poco, hablando un poco de la idea, ¿no? Que nosotras tenemos las mismas preocupaciones que pueden tener nuestros pacientes en sesión y que realmente nos sentimos súper identificadas. Pero bueno, aún así es como que intentamos, evidentemente, trabajar en una siguiente línea, pero eso no quiere decir que nosotras suframos y vivamos todo lo mismo. Exacto, nos sentimos súper identificadas y también yo se lo digo mucho a mis pacientes, ¿no? Porque se piensan que a lo mejor hablamos de límites, hablamos de asertividad, hablamos de relaciones de pareja y se piensan que, madre mía, todo lo que me dice es porque ella lo hace, ¿no? Y yo se lo comunico, o sea, intento transmitírselo mucho, la idea de que realmente sé lo difícil que es que ellos hagan eso, ¿no? Y yo les digo que muchas veces desde mi silla, ¿no? De la habitación, hablo desde una posición de privilegio. O sea, yo te estoy diciendo, por ejemplo, ponle límites a tu madre, pero yo sé lo difícil que es ponerle límites a una madre. Muy difícil.
Y a lo mejor a veces, ¿no? Mi madre o mis amigas o cualquier persona, yo tampoco lo hago. Lo que pasa es que, Totalmente. claro, ¿no? La terapia es como otra dimensión, donde eso Sí. pues queda un poco atrás. Entonces, bueno, como que estamos un poco aquí para mostrar esta otra parte, ¿no? De nosotras como psicólogas y de también nosotras como personas, amigas, ¿no? Que tenemos también muchos conflictos y que muchas veces tenemos estas charlas entre nosotras, ¿no? Yo creo que en mí se planteaba como esta idea viendo, pues eso, las charlas que tenemos a veces entre nosotras, ¿no? Y que de repente, al final, las dos somos psicólogas, tenemos muchas amigas psicólogas y muchas veces nos poníamos a hablar, ¿no? Pues, que si de límites, que si de asertividad, que si de un montón de cosas, ¿no? Y a veces tenemos como charlas súper interesantes entre nosotras, que nosotras pensábamos, oye, ¿y esto? ¿No sería guay cómo transmitirlo? Dejarlo en algún sitio plasmado y que más gente se pueda enriquecer con esto, porque yo creo que nos enriquecemos un montón, cada una aporta una perspectiva, ¿no? Y al final siempre es desde un punto en el que tenemos ciertos conocimientos, evidentemente, ¿no? Ciertos, bastantes o pocos, no sé, pero bueno. Exacto. Que este es otro punto que también queremos tratar en este podcast, ¿no? Hablar de psicología no puede hablar todo el mundo. Ya. Hay que tener, sí, posiblemente nosotras no tengamos todos los conocimientos del mundo sobre psicología, pero tenemos una carrera, tenemos un máster, ¿no? Que nos dice que podemos hablar de esto con propiedad y que Exacto. sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? No como mucha gente que ahora está de moda hablar de psicología, pero realmente, bueno, pues si tienes suerte y has leído algo o has escuchado algo de una psicóloga y tú lo repites, pues mira, a lo mejor lo que estás diciendo no tiene sentido. Pero creo que es un tema delicado y a veces la gente se pilla los dedos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, es súper interesante y de verdad que a grandes rasgos es muy positivo que se esté hablando tanto de salud mental en redes sociales, en los grandes medios también, pero mucho cuidado, ¿no? Porque a veces podemos caer en hablar de ello y cuando realmente, pues eso, falta a lo mejor este asesoramiento o estos conocimientos que es inevitable. Es igual que si yo me pongo a hablar de una disciplina que no conozco, pues habrá cosas que sin querer quizás puedo decir mal, pero claro, por el mismo hecho estamos hablando de salud mental y puede ser muy peligroso predicar consejos o sin querer mitos sobre alguna temática que a lo mejor a la persona que está escuchando no le va a ayudar. O eso, sin querer, porque yo lo he visto, al final sin querer se puede caer en decir cosas que a lo mejor no son del todo correctas, ¿no? Entonces dijimos, jolín, pues a lo mejor hay que hacer estas charlas de salud mental, de un montón de cosas también a nivel personal, pero que tengamos esta base que podemos aportar, que es, oye, somos psicólogas y dentro de lo que cabe, pues lo que vamos a decir, pues eso va a tener cierto rigor. No sé si me he De explicado bien. yo me he dado todavía más cuenta de esto desde que yo empecé con el tema este de mi página web, que ya estamos con el equipo, cogiendo pacientes. Bueno, nuestra forma de trabajar es que las pacientes contactan conmigo, me dicen, me cuentan un poquito el motivo de consulta, hablo con ellas y en función de la disponibilidad y el motivo derivo, ¿no? A la psicóloga de mi equipo. Hay veces que viene gente con motivos de consulta que no tienen ningún sentido, pero ningún sentido de que no hay evidencia, ¿no? De que eso sea. Y a lo mejor me dicen, no, es que yo escuché, o una influencer me dijo, o yo leí en un libro y tengo esto. Ya. Y yo me quedo diciendo, pero vamos, ¿esto qué es? ¿No? Efectivamente, evidentemente no se lo decimos, ¿no? En ese momento, cuando empezamos la terapia, ya vamos quitando esos mitos y esas cosas y esas etiquetas diagnósticas que muchas veces nos ponemos, y a veces ni existen, ¿eh? Ni Totalmente. existen. Entonces creo que puede hacer mucho daño, porque yo escucho algo y empiezo a pensar, ostras, tengo esto, y empiezo a dar vueltas, y empiezo a dar vueltas, me meto en internet. Imagínate, ¿no? Lo que puede haber de algo que no existe o de algo que no hay evidencia. Pues puedo leer ahí cualquier cosa. Y claro, al final, entre el malestar que tengo porque tengo algo y el malestar que me estoy generando por buscar cosas que no tienen ninguna evidencia, pues acabo muy mal. Claro, yo creo que seguro que estas personas que acuden con estos motivos de consulta un poco, pues eso, que nos sorprenden, evidentemente, claro que hay un malestar detrás, si no, no acudes a terapia. Evidentemente hay un malestar ahí, pero claro, el a lo mejor, pues eso, diagnosticar entre comillas, ¿no? Pero el creer que tengo X cosa puede generar un segundo malestar, como el malestar sucio, ¿no? Que a veces hablamos, que es en el que yo me retroalimento y me creo y tal. Bueno, vamos a dejar, está bien, ¿no? Al final está bien que acudan a terapia y que ya ahí exploremos si realmente es la persona
se identifica a nivel del análisis que podamos hacer sobre el caso con esto que nos indica, o a lo mejor no, a veces ocurre. A veces ocurre que evidentemente, efectivamente, me han dado en el clavo, y a veces no, no es que al final es mucho más complejo de lo que podemos, la psicología es mucho, y cada caso es mucho más complejo de lo que podemos ver en internet, con un post o con diferentes cosas, ¿no? Así que Exacto. bueno. Igual que el tema de los posts, ¿no? Que aquí hemos hablado de que la gente habla, ¿no? Y a mí me viene a la cabeza podcast o YouTube o influencers, pero también hay un montón de posts, ¿no? Que a mí me llegan y yo leo cada cosa de cuentas que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y claro, luego te pones a investigar y es que no son psicólogos los que hay detrás de esas cuentas. Lo que pasa es que ahora la salud mental, en mi opinión, no sé qué pensarás tú, pero la salud mental vende mucho. Se ha puesto de moda, ¿no? Maravillosa desde la pandemia, hay que darle visibilidad. Entonces, si yo me hago una cuenta dando consejos sobre qué hacer para sentirte mejor, pues a lo mejor subo más rápido que si hago una cuenta hablando de hacer tarta de queso, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay ahora más intrusismo. Totalmente. Intrusismo y gente que sin realmente querer realizar ese intrusismo, ¿no? Pues eso, que hablan de psicología, ¿no? Y hay gente que dan el clavo y hay veces que no tanto. Así que, bueno, yo creo que dejando todo esto aparte, al final lo que queremos hacer aquí es eso, hablar nosotras un poco de todos estos temas que a veces nos vienen a la cabeza, ¿no? Sea en terapia o sea en nuestro día a día, y compartirlo, ¿no? Las mismas charlas que tenemos entre nosotras, poder compartirlas con más personas y bueno, siempre con este pequeño punto detrás, ¿no? De que pues hay cierto rigor, ¿no? O debería, evidentemente podemos equivocarnos en algún momento y claro que estamos abiertas a que nos comentáis y rebatáis si lo consideráis, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre todo también, retomando un poco lo que hemos dicho al principio, dándole ese punto humano, ¿no? De que las psicólogas estamos idealizadas, pero que realmente también nos pasan, ¿no? Las mismas cosas que le pasan a los pacientes que vienen con nosotras, ¿no? Y yo hay veces que estoy trabajando cosas que yo hace un año, por ejemplo, estuve trabajando con mi psicóloga, ¿no? O hablamos de límites y yo soy la primera que me cuesta poner límites. Y yo creo que eso también ayuda mucho a la gente. Porque yo me doy cuenta, ¿no? Cuando a lo mejor en forma de autorrevelación le digo algo a algún paciente, es como que la cara les cambia, ¿no? Es como, madre mía, si a mi psicóloga esto le pasa, entonces es que no es tan grave, ¿no? Lo que me está pasando a mí. Y bueno, pues un poquito eso. Totalmente. Yo me pasa una cosa, tengo un amor-odio con las autorrevelaciones. No sé qué me pasa, porque es cierto que a veces ayudan mucho, tanto eso, yo como paciente o como yo como terapeuta he visto que es verdad que pueden ayudar, pero también la persona lo puede como recibir como, no, tú no estás en mi posición y tú no puedes llegar a entender lo que yo siento, porque claro, lo que me estás contando es un poco diferente, ¿no? Yo creo que hay que saber, ¿no? Con qué paciente, con qué persona quizás ese ejemplo le puede ayudar y realmente si ese ejemplo hay veces que no es comparable realmente, ¿no? Es como decir, bueno, no me puedes hablar no me sirve que me cuentes esto porque lo mío yo lo veo de forma muy diferente o mucho más grave, entre comillas. Entonces tengo un amor-odio. Sí, a ver, bueno, autorrevelaciones, ¿no? Para la gente que no sepa lo que es una técnica que se utiliza en psicología bueno, es que la terapeuta le cuenta algo personal al paciente siempre que tenga que ver con lo que está tratando y siempre que considere la psicóloga que eso va a ser terapéutico, ¿no? Que va a servir para algo. A mí me gusta mucho, la verdad. De hecho, considero que acerca muchísimo más la psicóloga al paciente, que la relación terapéutica mmm, ayuda mucho, ¿no? En mi opinión, o por lo menos lo que yo he vivido con mis pacientes. Obviamente, con limitaciones, ¿no? ¿no? No es en plan de contarle tu vida, pero sí que es verdad que la sensación que me ha dado a mí es esa. Yo creo que pensándolo, ayuda sobre todo en gente que realmente se puede sentir identificadas con nosotras, ¿no? Pues al final en las pacientes que quizás tienen más o menos nuestra edad o que nos ven similares a ellas. Yo creo que a lo mejor las veces que si lo he utilizado no ha surgido el efecto que yo esperaba, quizás era con gente que pues
pues sí, que al final a veces nos juzgan, ¿no? Por ser psicólogas jóvenes, quizás un paciente que considera que es más adulto o que ha vivido más cosas en la vida, es como, bueno, tú a mí no me vas a decir nada, ¿no? Me ha pasado alguna vez, ¿no? O a lo mejor el comentario, no sé si tú tienes, seguro que sí, ¿no? Al final tenemos pacientes que a lo mejor son madres y hay que tratarlo con mucho cuidado porque enseguida sacan las garras de decir, bueno, es que tú no has pasado por esto y tú esto no sabes lo que es y es total. Es súper común, ¿eh? Y no pasa nada, o sea, nosotras lo entendemos. Ujú. Es un equilibrio muy, muy fino, ¿no? Entre entender a la persona desde el punto de expresarle, yo esto no lo he vivido, pero aún así estoy aquí para acompañarte y él también puede dar mi vivencia de decir, oye, a mí me ha pasado esto similar a ti y a lo mejor te ayuda, ¿no? Entender que yo también he pasado por eso. Ujú. Sí, esto que dices también está muy relacionado con el tema de la edad, ¿no? Nosotras al final tampoco tenemos tantísimos años de experiencia, somos jóvenes y bueno, ¿no? Pues el típico comentario, pero ¿y qué me vas a decir tú, no? Si a lo mejor te saco 15 años. Ujú. Bueno, pues a lo mejor no soy madre, o a lo mejor no estoy casada, o no estoy divorciada, pero es que no lo podemos tener todo. No, no, o sea, yo pienso, Entonces, claro, solo podríamos trabajar con gente de 25 años que hubiera tenido, pues sí, una ruptura de pareja, pero ya está, ¿no? Si me pones ansiedad, problemas con los límites, pero depresión, no hemos tenido depresión. Trastorno bipolar no hemos tenido, ¿no? Es que si tuviéramos que tener todo para poder tratarlo, pues no estaríamos aquí. totalmente, sí, eso es lo que iba a decir, digo, es que es imposible, quiero decir, al final no podemos pasar por todo lo que han pasado nuestros pacientes, además por lo que decíamos, porque cada caso es súper diferente. Una depresión en una persona puede ser súper diferente de una depresión en otra persona, y así con todo. Es imposible que nosotras tengamos que pasar ya no solo por los diagnósticos o etiquetas que se puedan dar, sino por las vivencias. Yo no puedo casarme, tener hijos, divorciarme, volverme a casar, ir a vivir en el extranjero, pasar un duelo de una persona. O sea, es imposible que pasemos por todo, por muchos años que vivamos y muy mayores que seamos. Entonces, al final esto se compensa con que estudiamos, ¿no? Estudiamos cómo acompañar en todo esto, estudiamos cómo trabajar todos estos diferentes problemas psicológicos y eso es lo que debe prevalecer. Y a mí me pasa una cosa cuando la gente critica a la juventud en los profesionales, que yo para nada lo veo un hándicap. Al contrario, o sea, al final los que hemos estudiado más recientemente somos los que tenemos las técnicas, las herramientas, las terapias más actualizadas y con mayor evidencia y que se han demostrado que mejor funcionan. Y de verdad que yo no entiendo por qué la gente no valora eso. Es que al contrario. Hay gente muy reacia y yo no, tampoco vamos a criticar, ¿no? ¿Quién trabaja mejor? Porque depende, ¿no? Habrá gente joven que trabaje súper bien y habrá gente mayor que trabaje súper bien y al revés. Pero sí que es verdad que hay gente muy reacia y yo me he dado cuenta desde que estoy, ¿no? Con todo este tema del proyecto. Bueno, a mí me gusta confiar en la gente joven porque tengo como la espinita esa, ¿no? De que hay gente que no confía en mí por esto mismo. Y yo me he rodeado a la hora de hacer una web del tema de protección de datos, todo lo que yo he necesitado con gente joven y con gente que a lo mejor estaba empezando. Y yo estoy encantada. Me parece maravilloso. Creo que ahora la gente que le gusta su trabajo lo está viviendo de una manera, no sé, ¿no? Recién salida de la carrera, primer año de trabajo, segundo año de trabajo, creo que como te entregas en ese momento a tu trabajo, bueno, no te digo que no te vayas a entregar después porque no creo eso. A mí me encanta mi trabajo. Yo espero estar igual de motivada y sentir esta pasión todos los años que me quedan. Pero no sé, no tengo nada en contra de la gente joven. A mí me inspira un montón la gente que está a mi alrededor y que veo como ahora eso, llevan ya pues, unos años en el entorno laboral. A mí me inspira muchísimo. O sea, esta gente que eso, que las has conocido en un episodio previo de tu vida en el que estabais estudiando, estabais desarrollándose aún, y ver ahora en qué punto hemos llegado cada uno, a mí me inspira muchísimo. O sea, de verdad, ver pues eso, a tal amiga en tal empresa, a tal persona desarrollando su propio proyecto, a tal persona haciendo proyectos súper guays, súper creativos, de verdad que a mí me inspira un montón. Y es que al final luego nos quejamos, ¿no? De la precariedad laboral de los jóvenes, pero es que claro, hay que dar oportunidades y si encima luego nosotras mismas tenemos la oportunidad de dar oportunidades a gente, pues eso, que está como nosotras quizás medio empezando, oye, pues claro que sí, es que voy a pensar antes que nada en gente así porque sé que trabajan bien, es que no sé por qué se duda. Eh, Sí, efectivamente, ¿no? Y yo veo también, centrándonos en lo nuestro, supongo que en otros campos serán igual. Yo veo por redes, ¿no? Ofertas de trabajo de compañeras, requisitos, ¿no? Mínimo 3 años de experiencia. Ujú.
Y yo pensando, jolín, ¿no? Y me da más rabia todavía cuando la persona que lo está poniendo, digo, pues si es que no los tienes ni tú. ¿En serio? Te lo prometo, y es como, ¿en serio? No los tienes ni tú y estás pidiendo 3 años de experiencia, 4 máster, un experto, un no sé qué. Jolín. O sea, que entiendo que si buscas un profesional concreto, ¿no? Pues especialista en TCA, Ujú. entiendo que tenga que ser un requisito. Pero ¿qué más da que tenga 3 años de experiencia uno o ninguno? Es que al final no, esto no es una ciencia exacta y eso no va a medir tu desempeño. Tú puedes tener experiencia y a lo mejor no has aprovechado esa experiencia, no has exprimido esas experiencias, valga la redundancia, y en cambio una persona que a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero se ha formado, ha leído, está muy predispuesta a aprender en el momento en el que entra, pues eso quizás compensa o vale. Al final esto es muy variante, ¿no? También hay gente que lleva muchos años a lo mejor en este campo y está súper actualizado y es un gran profesional, claro que sí, pero tampoco eso quita que se nos desvalore a las personas que empezamos. Y yo, por ejemplo, yo creo que lo he vivido en mis carnes. Yo empecé a hacer prácticas y no tenía evidentemente experiencia, eran casi, bueno, ya había hecho prácticas en la carrera, ¿no? Ahora estoy hablando de las prácticas del máster, pero aún así me valoraron y luego quisieron que me quedara. Y yo no tenía ni 1, ni 3, ni 7 años de experiencia. Pero es que hay que conocer a la persona quizás antes de juzgar todo esto. Y claro que puedes valer, y porque al final pues te mueves, aprendes o también tienes esta conexión o esta empatía y respeto hacia los demás, que nuestra profesión es tan básico que eso quizás vale mucho más que lo demás. Para mí hay más cosas, ¿no? Que tener 3 años de experiencia, 5 o 7 títulos. Y yo Totalmente. valoro muchísimo más otras cosas antes que eso, ¿no? Obviamente la experiencia, no la experiencia, sino el conocimiento es importante, ¿no? Tienes que saber para poder trabajar con pacientes. Pero no es lo más importante. No es lo más importante. No me sirve de nada que tengas 10 años de experiencia si a lo mejor no tienes los valores, ¿no? que necesita una psicóloga para poder ejercer. Ujú. Porque yo también he de decir que hay gente graduada en psicología. Es que ves de todo, o sea, te habrá pasado a que sí. A veces conoces a gente que es como, sí, esta persona es psicóloga, es psicólogo. No me cuadra mucho con la idea de psicólogo, pero claro que sí. También yo creo que tenemos una capacidad de también diferenciar a lo mejor cómo es nuestra actitud con la gente que nos rodea, que cómo a lo mejor es la actitud en terapia. Quiero decir, rompiendo una lanza respecto a esas personas, ¿no? Pero sorprende, ¿eh? O sea, al final hay de todo. Evidentemente hay de todo y No, es... hay de todo y también psicólogos, ¿no? No vamos a dar aquí tampoco, esto no queremos que sea aquí el sálvame, pero sí que es verdad, ¿no? Y han salido en noticias y en un montón de sitios que divulgan o hacen algunos comentarios que yo les quitaba la carrera, sinceramente. Sinceramente, porque es que eso ya se hace en un contexto terapéutico o en un contexto, bueno, no terapéutico porque redes sociales no se podría decir, ¿no? Pero bueno, si escribes un libro, ahí ya estás, es un pasito más, ¿no? O si subes post a Instagram bajo el nombre de psicólogo, yo te estoy dando un valor añadido, ¿no? Por tú tener eso. Y si me estás diciendo X cosas, no, también, pero como en todo, ¿no? También habrá médicos que no tendrían que estar ahí, también habrá diseñadores que no tendrían que estar ahí, ¿no? Esto es un poco como todo, pero la experiencia da igual. Y tener 3 0 o 10 yo creo que tampoco es tan importante. Obviamente, el de 10 años tendrá más conocimientos que el que no ha trabajado nunca. Por supuesto, ¿no? Por probabilidad, pero no creo que sea tan importante. Además, yo lo noto ya luego caso a caso. A ver si me sé explicar. A veces, por mucho que a lo mejor sepas de ansiedad, de repente llega un caso que lo ves completamente diferente. Y a lo mejor esas técnicas que tú tenías que tienes, ¿no? Y que sueles aplicar, a lo mejor esta persona no van. Y tienes que adaptarte a cada caso. Al final, evidentemente, los conocimientos están y son importantes. Y claro que lo son. Y yo soy una loca de los conocimientos. Vamos, mira, ahí están los libros que tengo pendiente de leerme. Bueno, los del vídeo, la gente que lo está viendo en vídeo. Siempre que necesites algún conocimiento, Marta. Bueno, bueno, alguno. Yo si no te lo busco, te ayudo a encontrarlo. Pero, pero aún así, ahora he perdido el hilo, ¿ves? Me pasa esto siempre. Estábamos hablando de el tema de los conocimientos, pero aún así, exacto, puede llegar un caso que de repente, pues todo eso que tienes, a lo mejor
no es determinante a la terapia que le puedes devolver y depende mucho más de a lo mejor la actitud que tengas como terapeuta, de decir, vale, pues esto es lo que tengo, evalúo bien y a partir de ahí voy a buscar el modo de trabajar con esta persona, ¿no? Y a lo mejor ese conocimiento no lo tenía previamente, pero estudias el caso y te lo preparas y ves la mejor forma de trabajar con esta persona. Exacto, es que aquí también entra algo importante, que la terapia no es solamente lo que tú hagas con el paciente, ¿no? Y donde puedas aplicar los conocimientos previos que tienes. La terapia va mucho más allá de eso. Recogemos información, ¿no? Evaluamos. Cuando hemos tenido la sesión con el paciente, marcamos objetivos, vemos cómo vamos a trabajarlo. Si hay algo que no sé o hay algo que estoy trabajando y no mejora, tengo que ver otra forma. Y eso es detrás, ¿no? De las sesiones con el paciente. Entonces, es importante tener conocimientos, pero que te lo da la carrera, te lo da el máster, te lo da el haber leído, pero no es tan importante tener 10 años de experiencia, porque va más allá, ¿no? De la terapia. No es que tú, vale, pues a lo mejor esa persona tiene más técnicas, a lo mejor esa persona tiene más ejercicios y en el momento puede y tiene que hacer menos entre sesiones. Es posible, pero una cosa no quita la otra. No. Yo me acuerdo que durante aquellas prácticas pues estuve rotando con diferentes psicólogos y por diferentes servicios y uno de ellos me acuerdo, es que me acuerdo un montón, que además ahora es, bueno, eso, y me dijo que al final todos los casos eran iguales. Y yo no lo veo. O sea, primero, no creo que sea así y es que no lo siento. O sea, me da igual. Muchísimas personas pueden venir a terapia con ansiedad, pero es que no son casos iguales. No son casos iguales que puedas aplicar todo el rato el mismo método, para nada. Y esta persona me decía eso, me decía, bueno, al final verás que son 3 o 4 tipos de perfiles y de casos y yo de verdad que no lo veo así. Y bueno, de hecho hay líneas de la psicología que van en esa línea, ¿no? El análisis funcional y todo esto explica que al final cada caso es un mundo y es que es verdad, es que no puedes verlo desde filtrarlo desde un modelo, desde un esquema tuyo, al contrario, tienes que tú como terapeuta poder adaptarte a la realidad de esa persona y tener en cuenta todas sus variables que siempre van a ser diferentes de otros casos, aunque sea ansiedad, me da igual. Efectivamente. Y luego se ve, ¿no? En la evolución. Hay casos que a lo mejor el motivo de consulta puede ser parecido, ¿no? Que tú dices, bueno, más o menos. Pero en función de la persona, de la historia de vida que haya tenido, de cómo afronte las situaciones, va a cambiar mucho. Y a lo mejor con un paciente necesitas 5 o 6 meses, por ejemplo, por poner un ejemplo, y otro paciente que en un principio parecía más o menos igual, necesitas 1 año y medio. Totalmente. Y no pasa nada, ¿no? Ahí también el que entendamos por las dos partes, ¿eh? Que no hay que tener prisa. Porque yo creo que a mí me pasa, ¿no? A veces es como que quieres darle todas las herramientas y mandarle todas las tareas, ¿no? Y la persona se abruma, ¿no? Y tú quieres que haga súper rápido. Y llega a las 2 sesiones y ya quieres que esté, o sea, 2 o 3 sesiones después y quieres que esté fenomenal. No, o sea, no puede haber prisa. Por parte del terapeuta, que yo he de reconocer que yo, Esto como señora ansias, me pasa, a mí me pasa también. ¿verdad? Y luego como parte del paciente, que no son soluciones mágicas. Y de verdad es un proceso. Cuando decimos que la psicología y la terapia es un proceso, porque es que es un proceso que tiene, que hay que necesitar como el ir entrando, ¿no? El ir conociendo. Y es lo que tú decías, ¿no? Que puede cambiar. A veces el objetivo de terapia puede ir cambiando, ¿no? Pueden ir saliendo cosas nuevas. Y por eso necesita cierto tiempo, necesita cierto avance. Y no podemos esperar en 2 o 3 sesiones que haya habido un cambio extremo porque muy pocas veces se da. Eso es algo súper importante. Yo creo que ya podemos cerrar el capítulo de hoy con este tema, el tema de correr, pero por parte del terapeuta, ¿no? Yo ahora sí que he conseguido regularlo un poco más, ¿no? Desde que empecé, pero sí que es verdad que a veces se me va, ¿no? Es como que llega un paciente y lo ves tan mal que tú quieres quitarle el malestar ya. Tú quieres decirle algo, tú quieres darle una herramienta para que él la aplique y esté bien ya. Sí, Y no sí. se puede, o sea, es imposible. Pero es como que tienes esa necesidad porque tú sabes que hay herramientas que funcionan. Pero efectivamente, tú las tienes muy interiorizadas, tú no tienes el problema de ese paciente y cada persona necesita su tiempo, ¿no? Entonces yo me he encontrado, sobre todo al principio, ¿no? En sesiones donde a mí el paciente me contaba, primera sesión, segunda sesión, y yo tenía la necesidad de darle una respuesta ya, ¿no? Decir, te pasa esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y vas a estar bien. Y a veces no se puede.
Total. A veces no. Y a veces a lo mejor le puedes dar todas las herramientas, pero a lo mejor no es el momento. Y no va a ser capaz en ese mismo momento de poder llevar a cabo todo eso. Y a lo mejor es más importante el acompañamiento en el proceso, ¿no? Y el respetar los tiempos del paciente. Porque es que es eso, no es que solo el paciente tenga prisa, es que a veces somos nosotras las que tenemos prisa. Y al final yo creo que esto se enlaza un poco con la falta de tolerancia al malestar, ¿no? Es como que nos pasa también con los demás, ¿verdad? No solo con nosotros mismos, sino esa ansia de querer resolver ese problema es porque no estamos acostumbrados como sociedad a tolerar ese malestar presente ahí, ¿no? Y nos sale también a nosotras con los pacientes o con las personas que rodeamos, ¿no? Que nos rodean, no que rodeamos. Imagínate, rodeando a personas. No, 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 no. No, pero sí, o sea, es un tema que cuando lo hablas con otras profesionales te das cuenta que no te pasa solamente a ti, ¿no? Y que nos pasa a todas y parece que te tranquiliza un poco, ¿no? Y tomas perspectiva y dices, bueno, vamos a tardar más, ¿no? Pero lo que tú has dicho, si yo le digo toda esta información, si yo le doy todas estas herramientas, se va a abrumar, ¿no? Y a lo mejor es contraproducente. Sí, sí. Además es que decir que me ha pasado y que a la siguiente sesión ha sido como, vale, vamos a reorganizar esto, porque no, y vamos a ir poco a poco y vamos a ir de verdad dando los pasos que toca y que se necesitan. Así que sí. Así que bueno, creo que hemos hecho un buen resumen. También creo que nos hemos ido a veces por los cerros de Úbeda, pero bueno, ya nos conocerán. Exacto. Somos así, dijimos que íbamos a tardar 20 minutos por capítulo, no sé cuánto tiempo llevamos. Yo creo que llevaremos 25 o así. Sí, No sé. bueno, pues no se nos ha ido Vale, tanto. no está mal, no está mal. La grabación pone un poquito más, pero ha sido con toda también el ubicarnos. Así que, pues sí, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Un poco por resumir, sí, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, como tú decías. No nos sorprende. Es típico en nosotras. Pero bueno, la idea es eso, presentar un poco el podcast, ¿no? Y que sepamos, o sea, bueno, y que mostremos lo que queremos transmitir, que como lo mismo que hemos hecho, ¿no? Estas charlas entre nosotras, en las que hablamos de cosas relacionadas con la psicología, hoy nos hemos centrado mucho más como en sí, como en el proceso como tal de la psicología, ¿no? Pero iremos trayendo diferentes temas y diferentes cosas sobre las que nos gustaría hablar y comentar. Y también aquí, pues a la gente que nos está escuchando, ¿no? Que por favor, si quiere que hablemos de alguna cosa en concreta, si tienen cualquier inquietud, aunque sea muy extraña o bueno, lo que sea, ¿no? Que nos lo comuniquen, sea por redes, sea por la descripción, bueno, la descripción, los comentarios, no sé, ya veremos. Esto, la idea es que lo queremos publicar en diferentes plataformas, ¿no? Entonces, bueno, donde quiera que nos estéis escuchando, pues... Os leeremos. ¿Cómo? Os leeremos. Así que nos leeremos, pongan sí. el comentario donde quieran, ¿no? O por redes o por correo. Pero estaría guay, ¿no? También que la gente que nos escucha tenga participación en esto, ¿no? Pues algún tema que a lo mejor a nosotros nos nos ha ocurrido, pues podemos valorarlo y hablar de eso en el Total. episodio. La idea, las vibes de esto es una charla entre amigas, entre nosotras, que somos amigas, aparte de psicólogas, pero también con todas las personas que nos oyen, que sea este aura de oye, es una charla entre amigas, sin tapujos, también desde nuestra experiencia y nada, que aquí estamos para crear un poco esto entre todas, a ver qué pasa. Así que nada, nos vemos el próximo domingo con otro episodio. Muy bien. Pues nada, María. Nos vemos. Adiós. Adiós. Solo me pasa a mí. Todos los domingos a las 12.